Estimados, bienvenidos a la clase número 25 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de los procesos de flotación. Lo primero, esta es una etapa que es posterior al proceso de molienda. Evidentemente, requiere como entrada a este proceso un material con una granulometría, es decir, un tamaño muy fino. Ya vamos a entender por qué. Entonces, lo que tenemos nosotros que respecto al proceso de flotación, lo que se persigue es lograr la separación de la especie de interés de la ganga. Y en segundo lugar, lograr la concentración porcentual de esta última. ¿Ya? Lograr el aumento de la concentración porcentual de esta última, es decir, de la especie mineral. O sea, en rigor, lo primero es sacar de esa pulpa, lograr sacar solo la especie de interés, la que estamos buscando. Si utilizáramos el caso del cobre, estaríamos sacando las calcosinas, las calcopiritas, las cobelinas, ¿ya? Ese tipo de sulfuros sería lo que estamos sacando. En el caso del oro sería hacer la misma definición, ¿ya? Bien, en segundo lugar, también es lograr la concentración, una mayor concentración de la especie de interés, es decir, una vez que la sacamos, lograr incluso aumentar ese nivel de concentración. Quiero que lo piensen de la siguiente manera. Cuando nosotros hablábamos de ley, es el porcentaje de metal que se encuentra presente en el yacimiento. Entonces pensemos que hubiera un 1% de cobre. Eso traducido más o menos a un sulfuro de cobre es como un 3%, pero de mineral. 1% de cobre es como un 3% de mineral. Tenemos que pasar de ese 3% de mineral, o mejor dicho, de ese, 3% de mineral, tenemos que pasar a un 100% mineral de interés. ¿Ya? O, dicho de otra manera, que la ley que era de un 1% debería pasar a ser cercana al 33-34% del total. Es decir, eso es lo que debería generar el proceso de flotación. Esquemáticamente hablando, una planta de flotación, vamos a plantearlo en términos de una caja negra, es un proceso, ¿ya?, al que están ingresando pulpa que viene de la molienda. Adicionalmente están ingresando agua y otros reactivos. Y la salida de este proceso es un concentrado de la especie que nos interesa o del metal que nos interesa y un relave. ¿Ya? Bueno, habitualmente se le llama las colas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos como a grandes rasgos del proceso de flotación. Ahora, ¿cómo funciona un proceso de flotación? Aquí nos vamos a encontrar con algunos reactores, ¿ya? Que son las celdas de flotación, bancos de celdas, que son agrupaciones, tenemos sistemas de impulsión, tenemos eventualmente equipos de espesamiento y equipos de filtrado de agua. ¿Ya? Eso es lo que podríamos encontrar en una planta de flotación. Yo no me voy a extender demasiado en los detalles de esta planta porque quiero que lo revisemos en Teams y que pueda despertar en usted la curiosidad de conocer cómo es ese diagrama de flujo. Vamos a concentrarnos en el proceso mismo. Bien, ¿cómo funcionaría esto? Nos vamos a referir a la celda de flotación y tenemos muchas maneras de visualizarlo. Bien, si lo miráramos de lejos, quizás estaríamos viendo algo que esquemáticamente se puede parecer a esto que estoy dibujando. Ya,
no me está quedando tan bonito como yo quisiera, pero estamos hablando de que son, es una infraestructura donde nos vamos a encontrar en cada una, estos son bancos de celda, en cada una vamos a tener una celda donde van a ocurrir algunas reacciones de carácter físico. En cada una de estas celdas va a haber un sistema de agitación y un sistema de ingreso de aire. Además va a haber un sistema donde va a estar ingresando agua y la pulpa que viene de molienda y los reactivos. Eso sería una visión desde lejos, a lo que habitualmente denominamos banco de flotación. Yo sé que el dibujo no explica mucho, pero quizás si revisamos por ahí algún video, alguna imagen, alguna fotografía, se va a entender mucho mejor. Bien. Ahora, cuando se trata de solamente una celda, si lo miráramos como una planta pequeña, nosotros probablemente veríamos un reactor que ya nos parece bastante conocido, de forma cilíndrica y del que podríamos distinguir algunos elementos. ¿Ya? Distinguiríamos un sistema rotor que hace girar una suerte de hélices o aspas, ¿ya? En la parte más baja de este cilindro, que en el fondo vamos a pasar a llamar celda, y entenderíamos que en su interior debería estar contenida la pulpa. Ahora, adicionalmente a este proceso le vamos a estar ingresando aire, pulpa y reactivos. Eso sería nuestra celda de flotación. Si ahora nosotros la miráramos esquemáticamente, nos daría, voy a cambiar el lado, ¿ya? Nos daría, si hiciéramos un corte, nos daría un equipo que tiene más o menos esta forma. Y vamos a dibujar nuestro sistema quiero que veamos lo siguiente. Esto que está acá es la celda que le hemos hecho un corte y aquí estamos viendo este sistema que es una suerte de hélice, es un eje que tiene en el fondo una suerte de hélice. No es la única forma, yo lo dibujé groseramente, pero hay mucha variedad de formas en que se produce esto. Esto, por efecto de estar girando, lo que empieza a producir es una suerte como de genera desorden, ¿ya? En el interior de este reactor, esta hélice que está aquí, este sistema de rotación, genera desorden. Es importante el desorden acá, ¿por qué? Quiero que piensen en la siguiente situación. La pulpa no es otra cosa que polvo con agua. Eso es barro. ¿Qué pasa cuando ustedes juntan un barro muy fino o barro común y corriente y lo juntan y está, mientras lo ven se ve de color café, ¿sí? Pero ustedes lo dejan en un depósito un tiempo y ¿qué es lo que ocurre? Se separa, ¿cierto? Se separa, se asienta el material sólido en el fondo y la parte líquida queda en la superficie. Entonces acá, para que se produzca la reacción, necesitamos mantener el desorden. Sería lo mismo que harían ustedes. Si juntaran este barro en un balde, lo tiran, esta pulpa, si ustedes la dejan quieta, se va a sentar y se va a separar solo. En cambio, si ustedes lo mantienen agitando, van a mantenerlo estable. Ese es el sentido que tiene este sistema de rotación acá. Pero también tiene otro sentido, ¿ya? Es que a través de este se van a ingresar burbujas de aire, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener nosotros, un sistema donde estamos generando burbujas de aire. Ahora quiero que se imaginen, esto se encuentra lleno. Vamos a dibujar esto así. Aquí se encuentra lleno. Y tenemos un sistema donde tenemos, pensemos que fuera solamente agua, y tenemos que le estamos ingresando agua por acá. Hasta ahí andamos más o menos bien. Lo que podemos imaginar nosotros va a ser que se van a empezar a romper aquí en la superficie las burbujas, ¿sí?
porque por el momento solamente tiene agua. Ahora, si nosotros agregáramos la pulpa, vamos a empezar a meterle suciedad al sistema. Y van a empezar a aparecer algunas cosas que son curiosas. Vamos a empezar a agregar por acá, quizás con un tubo, vamos a empezar a agregar la pulpa. La vamos a seguir dibujando de color verde. ¿Ya? Bien, ¿qué va a pasar con esa pulpa? Como tenemos esta agitación, se va a mantener estable, pero por el hecho de que estamos metiendo burbuja, se va a producir un fenómeno de arrastre. En el caso de los sulfuros de cobre, estos sulfuros tienen una característica, son hidrofóbicos, es decir, no les gusta estar junto al agua, más bien son aerofílicos, se sienten más cómodos estando secos. ¿Ya? Es como lo que le pasa a cualquier vidrio. Si ustedes un vidrio le tiran agua, el agua resbala, no lo humedece. En cambio, si, por ejemplo, tiran un vidrio, o sea, tiran agua sobre un cartón, el cartón se humedece. Ese vidrio sería hidrofóbico y el cartón sería hidrofílico. ¿Ya? Bien, entonces empieza a ocurrir un fenómeno donde se empieza a arrastrar. Vamos a tomarle una foto y vamos a reparar en esta burbujita que está acá. ¿Ya? Vamos a tomar una foto donde intencionalmente voy a dibujar que tiene una manchita roja acá. La vamos a agrandar y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Esta burbuja, dejar de azul para que se note, le vamos a hacer un efecto. ¿Ya? Esta burbuja tiene adherido una partícula. Y esta partícula tiene la gracia de que es hidrofóbica. ¿Ya? Yo sé que hay conocimientos de física que algunos de ustedes quizás tienen y otros que no, pero acá lo que vamos a tener que existe una presión producto del contenido de aire que tiene la burbuja para salir hacia la superficie. Y por el otro lado tenemos una fuerza que está empujando, la de la gravedad, que está empujando con el mineral, está empujando la burbuja a caer. ¿Sí? Eso es lo que está en juego. Ahora, es mayor la fuerza de la burbuja dependiendo de qué, del tamaño que tiene la burbuja y del tamaño que tiene el mineral. Si el mineral es muy grueso, por mucho que sea robusta la burbuja, no va a lograr subir. Por lo tanto, recuerden lo que vimos en la clase anterior sobre el tamaño. Ahí tenemos otra de las razones por las que necesitamos un tamaño bastante particular. Entonces se produce este fenómeno y se comienza a juntar toda esta burbuja que tiene mineral en la superficie. Pero se nos dan algunas circunstancias bastante particulares. Esa burbuja se va a reventar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es estable. ¿Ya? Apenas sale a la superficie va a haber un fenómeno, una diferencia de presión, que va a hacer que la burbuja se reviente y otra vez va a volver a caer. Lo que veríamos nosotros sería como una capita de un color medio bronce, así como un color gris bronce, que se estaría asomando a la superficie. Ahora, si nosotros le añadimos algunos reactivos, ¿ya? Que vamos a dejar aquí de color azul, si le añadimos algunos reactivos, vamos a, primero que nada, volver más estable la burbuja y va a durar más tiempo. Necesitamos que esa burbuja dure más tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos poderla retirar. ¿Ya? Se agregarán otro tipo de reactivos. ¿Para qué? Para mejorar algunas propiedades, para que esta partícula se sienta más cómoda adheriéndose a la burbuja. Y se van a agregar otro tipo de reactivos que quizás lo que están buscando es juntar muchas burbujitas, o sea, muchos minerales que son demasiado pequeñitos, que nunca se van a adherir, para que se puedan adherir a la burbuja. Nosotros ya vamos a revisar, los voy a mandar a leer el manual de minería y metalurgia y ahí van a encontrar ustedes las explicaciones de qué tipos de reactivos me refiero. ¿Ya? Le estoy dejando eso de tarea. Entonces, esto se controla a través de los reactivos y de el añadido de burbuja. Ahora, traten de imaginarse. Lo que necesitamos nosotros, al igual que lo que hemos visto en las otras exposiciones, es un tiempo de residencia. El material puede estar ahí durante un tiempo.
Pero para efecto de ilustrar esta situación, simplemente imaginemos que el tiempo no nos importa por ahora. Entonces, este material empieza a subir y nosotros hemos añadido aquí una salida y hemos agregado una zona que permite que este concentrado, y ahora la vamos a empezar a llamar concentrado, es decir, donde está toda esta espuma, empieza a derramarse sobre esta canaleta y la podemos retirar. Ese sería el fenómeno. Pero quiero que piensen en la siguiente situación. Vamos a añadir una cantidad fija de reactivos que permiten mantener esta espuma y que todo funcione de manera bastante regulada, y seguimos agregando. Pero cerramos la llave del concentrado, o sea, de la pulpa. Y lo que va a pasar es que vamos a seguir retirando, pero fíjense, cada vez menos, va a haber cada vez menos material. ¿Por qué? Porque lo estoy retirando, ¿cierto? Lo estoy retirando. Es decir, vamos a tener una situación donde va a llegar un momento en que ya no flota nada. Eso hay que tenerlo más o menos claro. Lo que significa que ¿por qué este proceso debe ser continuo? Si necesito estarle agregando constantemente reactivo. Eso por una parte. Pero en la medida que nosotros logramos extraer, fíjense que se vuelve muy inútil incluso generar tanta burbuja, porque no van a tener con quién o qué arrastrar, ¿ya? Por el otro lado, al entender eso, nos fijamos que la cantidad de burbujas juega un rol bastante importante. Es decir, hay un flujo de aire que tenemos que meter ahí en forma de burbujas para que este proceso sea bastante efectivo. Imaginémonos que volvemos al comienzo y que hubiéramos mandado de a una burbuja. Entonces, evidentemente, no es mucho lo que podemos hacer. Eso significa que debería haber una cantidad de burbujas presente en todo momento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? No es que estemos contando burbujas. Más bien nosotros hablamos de que le ingresamos al sistema el aire con una presión específica, ¿sí? Vamos a expresar esto en términos de caudales, ¿ya? Y el giro lo vamos a expresar en términos de revoluciones por minuto. Toda esa ecuación nos genera a nosotros los dos productos. Ahora deben estar preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el resto? El resto del material, que es la ganga, que no le gusta flotar, se va a empezar a acumular en el fondo y la vamos a recuperar desde abajo. Y estas son las famosas colas que terminan finalmente convirtiéndose en un relave. Y aquí saldría nuestro concentrado. Eso es un proceso de flotación. Pero ahora les voy a dar vuelta a la cabeza. Y me voy a plantear, podría ser de que hay situaciones donde lo que está flotando no es la especie de interés y lo que se va al fondo, si fuera la especie de interés, sí. Resulta que la flotación tiene dos variantes. La que estoy explicando es la famosa flotación directa, donde lo que yo estoy flotando, es decir, captando en esta espuma que concentra todo en la especie mineral que me interesa a mí, se llama flotación directa. Y luego tenemos otra que es la flotación inversa, que se da para otro tipo de especie, ¿ya? Donde es lo que queda en la cola, la especie de interés, y lo que yo estoy sacando es el material que no me interesa, es el que estoy flotando. Pero aquí quiero que se fijen en la siguiente situación. Si se tratara del cobre o el oro, nosotros estamos hablando de que el material, cuando entró al proceso, entró con un poquito de delay, es decir, estaba en una proporción bastante pequeña, ¿sí? Estaba en una proporción bastante pequeña. Supongamos que entró con el 1%, y cuando sale de acá, el cobre entró con 1%, vamos a dejarlo aquí, 1% de cobre, y aquí salió con un 33% de cobre. Es decir, se concentró 33 veces, ¿ya? Pero vean, estaba en minoría. La flotación, en el fondo, lo que hace es flotar el material que se encuentra en menor proporción. Ese es el sentido de la flotación. Entonces, para el caso del hierro, lo que se encuentra en mayor proporción en una pulpa de hierro es el hierro. Y lo que se encuentra en menor proporción a veces son algunos fosfatos o algunos no metálicos que se encuentran formando algunos compuestos como carbonatos o cosas similares. Estos
están en la proporción menor. Por lo tanto, el proceso de flotación más bien es un proceso no de concentración, es un proceso de limpieza. ¿Ya? Para que se vayan dando cuenta. ¿Por qué? Porque el hierro entra con cerca de un 40% al proceso. Por lo tanto, ya no voy a aumentar mucho. Lo que hago es retirarle ese 10%, ese 5% de material que no me sirve, que no tiene valor comercial, y utilizo el mismo proceso, el mismo concepto, no varía nada, pero estoy retirando el material que no me interesa. Ahí tenemos el ejemplo. Flotación directa para oro, para cobre, y flotación reversa para el caso del hierro. Bien, ahora, regresando a la situación que hemos mencionado nosotros respecto, por ejemplo, al cobre o el oro, vamos a encontrarnos de que este producto, puede tener, vamos a dibujarlo así, podría tener dos tipos de salida. La salida a un nuevo proceso, y una puede ser una salida a un proceso que es húmedo, o la otra puede ser a un proceso que es seco. Me voy a explicar. Si la salida del proceso de la flotación es hacia un proceso seco, yo voy a tener otros procesos dentro de la planta de flotación. Si la salida del proceso de flotación es un proceso que es húmedo, no voy a tener esos procesos. ¿Ya? Voy a explicarme con un poco más de detalle, y aquí tienen que poner bastante atención. Voy a retirar algo de lo que tengo acá. Vamos a plantearnos el proceso seco. Que el producto de la flotación es conducido a un proceso que es seco. Por ejemplo, una fundición. Esto corre para el cobre y el hierro, de lo que tenemos en esta región. ¿Ya? Entonces, si es esa la situación, nosotros vamos a añadir dos procesos. ¿Sí? Es decir, después de el proceso de flotación, deberíamos pasar a un proceso de espesamiento y luego un proceso de filtración. ¿En qué consiste el proceso de espesamiento? El proceso de espesamiento, no lo voy a dibujar acá por una cuestión de tiempo, el proceso de espesamiento no es otra cosa que dejar caer sobre otro reactor este concentrado, que es otra pulpa. Recuerden, no le hemos quitado el agua, sigue teniendo agua, y este se da a otro proceso también que utiliza, ¿cómo se llama? Donde, ¿cómo se llama? Es un reactor grande, muy grande, donde se ingresa este concentrado, y mediante un proceso que es bastante lento, cuando uno lo mira son unas piscinas circulares muy grandes, lo que va ocurriendo es que se produce una suerte de decantación. ¿Ya? Le llamamos espesamiento, pero en el fondo podría uno decir que es una suerte de proceso de sedimentación. ¿Recuerdan lo que les dije, esto de colocar en un balde un poco de barro? ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo se sedimenta. Pero quiero que piensen en la siguiente cosa. Ya no es que tengo en mucha agua un poco de tierra, ¿cierto? No, lo que tengo es más o menos en una misma cantidad o proporción el agua del material sólido. Por lo tanto, va a costar que se produzca esta separación, porque el mineral se encuentra en unos tamaños bastante pequeños. ¿Sí? Piensen que podría ser algo parecido a tener... es como la arena cuando se humedece. Piénsenlo de esa forma. Uno dice, claro, yo sé que la arena está húmeda, la de la playa no está seca. Yo puedo ver que escurre el agua, pero sigue húmeda. No se va a separar más. ¿Por qué? Porque el tamaño de la arena es tan pequeño que va a costar que se produzca esa separación. Por lo tanto, entra en un reactor donde mecánicamente empiezan a romper esa situación de estancamiento que tiene el agua, y logran retirarle algo del agua. En primer lugar, porque se requiere recuperar el agua. Eso ya lo conversamos en otra de las sesiones. ¿Por qué la minería cuida tanto el agua? Por el otro lado, una vez que sale este proceso de espesamiento, se le envía a otro proceso donde se produce una filtración al vacío. Vamos a mostrar en la sesión de Teams, vamos a buscar si es que tenemos algún ejemplo, podemos ver
porque esto más entra por vista. En ese proceso del vacío, lo que se hace es contactar esta pasta, que ya no la podemos llamar una pulpa, es una pasta, es una cosa espesa, la contactamos con una superficie porosa, por lo general se llama el filtro cerámico, donde por vacío empiezo a extraerle el agua. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Eso es porque va un proceso seco. Voy a adelantar un poco. ¿Por qué es tan importante sacarle el agua? Primero, para recuperar el recurso. ¿Sí? Es una ganancia. Por el otro, por temas que tienen que ver de transporte. Si en la planta que viene, el proceso posterior, que es una fundición, no está inmediatamente ahí, cerca, yo voy a tener que movilizarlo. Entonces no es negocio movilizar tanta agua dentro del proceso. Entonces, en ese caso, este proceso de filtrado debería generarnos un porcentaje de humedad cercano a un 8%. Menos no conviene y más tiene el inconveniente que les dije. Me explico. Si es menos, como lo que pasa con Candelaria cuando saca sus camiones con concentrado y se lo lleva a la costa. Si no lo llevara encarpado, ¿ya? Con la temperatura que hace en esta zona, probablemente se empezaría a secar y el viento se llevaría este material. Recuerden que es muy fino. Tiene la consistencia de la leche condensada, o sea, de la leche en polvo. Eso es lo que pasa. Entonces, ese concentrado podríamos empezar a perderlo. Por lo tanto, se mantiene un porcentaje de humedad que permite más o menos manejarlo sin que se lo lleve el viento o que tengamos pérdidas. Más fácil de manipular incluso. Bien, si fuera para un proceso húmedo, no ocurre ninguno de estos procesos. ¿Sí? No ocurre ninguno de estos procesos. Posteriores a esto, ya salimos del proceso de flotación y ya aquí se acaba la historia. Es decir, en el mejor de los casos, la planta de flotación o el complejo de la planta de flotación llega hasta una etapa de filtrado. Bien, eso es lo que tengo para exponer hoy día y lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.